Felicitaciones, has llegado al secreto número 7 y tengo un regalo muy especial para ti. Verás, dividí este secreto número 7 en dos secciones. En la primera sección vas a estar descubriendo qué tipo de lenguaje es el generador de ciertos estados emocionales negativos que te dejan estancado. Y en la segunda sección te voy a estar compartiendo dos preguntas que le hice a un maestro en el uso del lenguaje, una persona que realmente tiene pulidas sus habilidades en el uso del lenguaje hipnótico en otro nivel, al cual le pude hacer dos preguntas sobre las cuales me brindó dos respuestas, que te puedo asegurar que cuando unas estas dos respuestas que me brindó, junto con todos los 7 secretos que aprendiste en este video, tus habilidades con el lenguaje se expandirán y llegarán a otro nivel. Habiéndote comentado en cuántas secciones dividí este secreto número 7, comencemos. Titulé esta primera parte del secreto número 7 el gran problema, porque todo lo que vas a estar aprendiendo en esta primera parte tiene su fundamento en que no hacemos consciente el poder creador que tiene el lenguaje. No solo para comunicarnos con otras personas, sino por sobre todo sobre el impacto que tiene nuestra comunicación sobre nosotros mismos. Por lo tanto, si no despiertas al poder creador del lenguaje, es muy posible que estés accediendo de forma mucho más frecuente a estados negativos, estados que te dejan estancado. Y esto es importante resaltarlo por lo siguiente: podemos pasar toda nuestra vida sin habernos despertado al hecho de que somos co-creadores de la realidad. Te quiero dar un pequeño ejemplo de a lo que me refiero cuando digo que no hacemos consciente el lenguaje que utilizamos. Yo solía tener una frase, solía decir una frase cuando algo me asombraba, cuando algo me entusiasmaba, cuando algo me gustaba, me llamaba la atención, que era: me mató. Uy, esto me mató. Me mató lo que dijo, me mató esto, me mató lo otro. Un día estoy en el auto con una compañera coach, estamos hablando de las cosas que cada uno aprendimos, me dice una frase que evoca en mí esta emoción y expreso esto, ¿no? Uy, me mató. Es buenísima esa frase. A lo cual ella automáticamente me dice: Hernán, transformá esa frase. O sea, dejá de decirla, utilizá otra. Porque el lenguaje no es inocente. Esta es una noción que se tiene en el coaching. El lenguaje es creador. Entonces, vos al estar diciendo esa frase, entiendo que el sentido que vos le das no es literal, pero el lenguaje es poderoso. Entonces, transformá esa frase. Yo no me había dado cuenta hasta ese momento que estaba utilizando esa frase. Esa frase yo la había venido utilizando como mínimo 4 años. En ese momento la hice consciente y a partir de ahí la transformé. Y empecé a buscar otras frases que estén más unidas a la intención que yo quería expresar al decir esa frase. El título de este video es un ejemplo de esto: 7 secretos que me hubiese encantado. Analiza las frases que dice. Analiza los yates, las muletillas. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede mejorar? ¿Puedes expresar lo mismo con otras palabras? Habiéndote dado ese ejemplo, pasemos ahora a analizar los estados negativos que generan los diferentes tipos de lenguaje. Si utilizamos un lenguaje descalificador, no hacia un evento externo, sino hacia nosotros mismos, podemos estar dañando nuestra autoimagen, ¿sí? Nuestra autoestima. Si utilizamos un lenguaje irracional, un lenguaje catastrófico, un lenguaje exagerado, podemos estar generando un estado, una sensación de miedo, de amenaza, de que nos están persiguiendo, etc. Y eso va a estar generando mayormente estados de ansiedad. Si utilizamos un lenguaje pesimista, fatalista, desesperanzado, ejemplo de frases basados en este tipo de lenguaje podrían ser: ¿para qué intentarlo? Si sin importar lo que haga siempre obtengo el mismo resultado, siempre todo me sale de la misma forma, no voy a cambiar, o esta situación no va a cambiar sin importar lo que haga, esta situación nunca va a cambiar, siempre va a seguir de la misma forma. Es muy posible que todo ese tipo de lenguaje generen estados de frustración, de tristeza, etc. No en este caso para con nosotros, sino hacia los demás. Es muy posible que estemos generando la consecuencia del aislamiento social, ¿sí? Que después nos quejemos de que nadie nos quiere, etcétera, cuando en realidad somos nosotros que utilizamos un
lenguaje hostil, un lenguaje agresivo, un lenguaje que genera rechazo, indiferencia y conflictos. Si utilizamos un lenguaje exigente, si utilizamos un lenguaje perfeccionista para con nosotros mismos, lo que vamos a estar generando mayormente son estados de tensión que están unidos a estados de estrés. Si utilizamos un lenguaje acusatorio, no hacia los demás, aunque también podría ser el caso, sino hacia nosotros mismos, ejemplo podría ser: ¿por qué hice de vuelta esto? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? En vez de ir hacia las causas, es muy posible que estemos generando estados emocionales de culpa. Estados emocionales que nos dejan estancados y nos dejan repitiendo el mismo loop, el mismo comportamiento o la misma emoción. ¿Por qué siento esto? También podría ser la pregunta. Todo esto que te compartí son tan solo pequeños ejemplos de cómo el lenguaje genera estados emocionales. Y te lo compartí por lo siguiente: la vía para hacerte más y más consciente de tus procesos cognitivos, etc., es doble, en el sentido de que puedes estar utilizando tu estado emocional para descubrir qué es lo que está en tu conciencia, qué es lo que está creando ese estado emocional, ¿sí? Para descubrir cuál es el lenguaje que estás utilizando, o puedes prestar atención al lenguaje que estás utilizando que crea ese estado emocional. Puedes ser más consciente de ambos procesos, ¿sí? Porque recuerda que esto es un loop cibernético. A afecta a B y B afecta a A, ¿sí? Se afectan mutuamente. Como recurso adicional a todo esto, recuerda que puedes descargar el libro de ejercicios, en donde vas a estar encontrando 3 ejercicios para que estés aplicando cada uno de los secretos e integrándolos a tu vida, ¿sí? Pasándolos por el cuerpo. Habiéndote comentado todo esto, pasemos a la segunda parte del secreto número 7. Bien, la segunda parte, los 2 secretos que expandirán tus habilidades con el lenguaje. Quiero darte un poco de contexto para que entiendas las 2 preguntas que le hice a este maestro en el lenguaje hipnótico. Al momento de hacerle la pregunta, yo ya era consciente y estaba utilizando, estaba operando, ¿sí?, en el mundo a través de estos 2 conceptos que revolucionaron muchísimas cosas para mí. Esos 2 conceptos son el juego externo y el juego interno. El juego externo, ¿a qué me refiero cuando digo juego externo? Es todo lo que se puede ver, ¿sí? Las emociones se pueden ver, ¿sí? Te puedes dar cuenta cuando una persona está alegre, está triste, etc. Los comportamientos también se pueden ver, y los resultados. La gran mayoría de las personas se enfoca en eso, lo cual es natural enfocarse en eso. ¿Por qué? Porque se puede ver. Yo puedo ver el comportamiento de una determinada persona. Lo que poca gente sabe es que esos comportamientos que brindan esos resultados y generan esas emociones son en realidad generados, creados, no por lo externo, sino por lo interno. Y a diferencia de lo externo, lo interno no se ve, a no ser que nosotros preguntemos y prestemos atención a cómo. ¿Recuerdas el secreto número 2? ¿Qué decía el secreto número 2? Que el lenguaje que hacía reflejaba que nuestra conciencia, utilizando estos 2 conceptos, reformulando el secreto número 2, diríamos que el lenguaje revela nuestro mundo interno. Y al revelar nuestro mundo interno, uno se puede dar cuenta, si sabe escuchar, cómo estructura la realidad de esa persona, cómo piensa, qué piensa, cuáles son sus valores, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta estos 2 conceptos, el juego externo y el juego interno, y habiendo observado el comportamiento y los resultados, la habilidad que tenía este maestro en el lenguaje hipnótico, le hice estas 2 preguntas apuntadas a su mundo interno. Porque el mundo externo, los comportamientos, los resultados son generados ¿por qué? Por el mundo interno. Así que cuando fue mi turno, le hice estas 2 preguntas. La primera: ¿cuáles son las creencias que te permiten ser tan bueno en el uso del lenguaje hipnótico y que a su vez te permiten estar obteniendo esos resultados de forma consistente? Porque no era que tenía alguna chispa de inspiración y quizás hacía algo maravilloso con el lenguaje y después se apagaba. No, tenía estos resultados de forma consistente. Así que en la primera pregunta
apunté a su mundo interno desde el lado de las creencias, que era lo que él creía sobre el lenguaje. Y la segunda, amplié, generalicé más la pregunta porque yo sabía que él había leído a este autor que se llama Michael Hall, que es un trainer en programación neurolingüística, que hace uso de estos dos conceptos, del juego externo y del juego interno. La segunda pregunta que le hice fue: ¿cuál es tu juego interno que te permite obtener esos resultados de forma consistente? Ante estas dos preguntas, él me contestó lo siguiente. Primera respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las creencias que te permiten ser tan bueno en el uso del lenguaje? Él me contestó lo siguiente. Primera respuesta. Primero, amo el poder del lenguaje para transformar la conciencia. Lo he experimentado al hacer coaching con otras personas, lo he experimentado en mí mismo y lo experimento cada vez que veo cómo amigos, amigas, familiares e incluso yo mismo creo como una cárcel virtual con el poder de las palabras, y también experimento cómo puedo salir de esa cárcel virtual creada por mis palabras con el poder del lenguaje. Fui y sigo siendo testigos de los cambios que el poder del lenguaje genera. Así que lo primero que te diría es que te tienes que enamorar del lenguaje. Te tienes que enamorar del lenguaje. Lo segundo que te diría es que juegues con el lenguaje. Juega con el lenguaje. Primero en ti mismo, presta atención a las frases que te dices, a cómo te las dices, se pueden mejorar, y presta atención al efecto que tiene tu propia comunicación contigo mismo. Y luego presta atención al efecto que tiene tu comunicación en los demás. ¿Qué frases utilizas al comunicarte? ¿Cuál es el impacto que tienen tus frases al comunicarte? ¿Se pueden mejorar? ¿Puedes hacerlas brillar? ¿Qué frase puedes sacar y qué frase puedes añadir para ayudar a que tu coachee logre un cambio interno de forma mucho más veloz, utilizando el poder del lenguaje? Analizando luego las respuestas que me brindó, me hizo pensar mucho en que las palabras que utilizó precisamente tienen una connotación positiva. Cuando yo me enamoro de algo, lo busco hacer, lo busco practicar, me siento apasionado por eso que hago. Y en la segunda respuesta, él utiliza la palabra juega. La palabra jugar tiene una connotación positiva y está unida a la diversión. Ambas palabras propulsan hacia lo que uno desea lograr. Te invito a que pienses de forma sistémica cómo puedes estar uniendo estos 7 secretos con estos 2 secretos que me brindó este Master Practitioner en Programación Neurolingüística, maestro en el uso del lenguaje hipnótico. Bien, hasta aquí este video en donde te compartí 7 secretos que me hubiese encantado que alguien me los hubiese compartido cuando inicié en esta travesía del coaching, de la programación neurolingüística, de la hipnosis ericksoniana, hace 19 años atrás. Te invito nuevamente a que descargues el libro de ejercicios para que pongas en práctica estos secretos y los estés integrando en tu vida. Te invito también a que, si le has encontrado valor a este video, le des clic en me gusta y lo compartas, ya que mientras más personas sean más y más conscientes de su lenguaje, tantas más personas van a estar reclamando su poder creador. Coméntame también qué te parece este nuevo formato en donde aparezco cara a cara y no utilizo el PowerPoint. Me despido de ti hasta el próximo video. Cualquier consulta que tengas, escríbeme a patronesipnóticos@gmail.com.